Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ¿cuál se está viendo? ¿El de lavado de manos o el de bacterias resistentes? Lavado de manos. El de lavado de manos. Ya. Andiamo. Bien. El lavado de manos, si bien es un tema fácil, o ustedes creen que es fácil, nosotros tenemos acá una alta incidencia de infecciones intrahospitalarias justamente porque la gente no se lava las manos. Es más, cuando obligas a alguien a lavarse las manos, te dice, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y ves que entra sacándose un moco, que se está rajando la cabeza, que acaba de dejar el celular, que por supuesto lo usa para ir al baño, para sentarse y meditar, ¿no? Y tienen la conchudez de decirte que no están de acuerdo, ¿sí? El lavado de manos no es algo que se piensa si se hace o no, se hace y punto, ¿sí? Es lo único que va a diferenciar a un servicio ante una situación de infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Bien, en el lavado de manos nosotros tenemos los que llamamos momentos del lavado de manos, ¿sí? Y son 5 los momentos del lavado de manos. Antes de tocar un paciente, antes de realizar cualquier tarea sobre el paciente, ¿no? Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, si has tocado orina, heces, sudor, saliva, cualquier cosa, después de tocar al paciente, ¿sí? Y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? En el hospital, para que se den una idea de cuán poco insertado en el cerebro tenemos el lavado de manos, a la jefa de epidemiología del hospital un día va a supervisarnos, ¿no? Entonces, muy tigre ella, se pone, se siente en un ladito, no se lavó las manos, ¿sí? Entro yo a un paciente, me lavo las manos, ¿sí? Toco al paciente y ahí entra su primer error. Me dice, doctor, no se ha puesto guantes. Ni caso le hice. Seguí evaluando a mi paciente, salgo, me lavo las manos y ella había entrado a la habitación, ¿sí? Y había puesto el papelito donde evaluaba al paciente encima de la cama, acá, en esta parte de la cama, ¿ya? Eso ya es un entorno. Y salió. Me dice, doctor, ¿por qué no se ha puesto guantes? Porque no es necesario ponerse guantes, ¿sí? La colocación de guantes es para otros momentos, porque además, si tú te colocas guantes, tienes que ponerte los estériles, porque si te colocas los no estériles, tienes que igual volverte a lavar las manos encima de esos guantes, pues son no estériles, entonces te tienes que echar alcohol o lavar las manos con el guante con clorexidina, ¿ya? Ay, no sabía, me dice. Entonces agarré y le dije yo, ¿por qué no te has lavado las manos? Ay, no, pero yo no he tocado al paciente, me dice. Entonces agarré y le saqué este cuadrito, que está hace años y que debería estar pegado en todos los sitios donde uno se lava las manos, ¿sí? Y la otra no sabía dónde meterse, porque estaba yendo a supervisarme y quedó supervisada la pobre. Y no solo eso, sino que le hice un papel, porque que se viene a hacer la rica, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuáles son los 5 momentos del lavado de manos? Primero, antes de tocar al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Para proteger al paciente de nuestros gérmenes, ¿ya? Después de una tarea séptica para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podían entrar en su cuerpo, incluidos sus propios gérmenes. Después del riesgo de exposición para proteger y protegerse del entorno de atención de los gérmenes dañinos del paciente.
El cuarto, después de tocar al paciente, para protegerse y proteger al entorno de los gérmenes dañinos del paciente, igual que el 3, ¿no es cierto? Y el 5, para proteger y proteger también al entorno de los gérmenes dañinos del paciente. Entonces, eso está más que claro, ¿ya? El lavado de manos tiene que ser supervisado y evaluado constantemente. Si bien yo entiendo que estamos en una situación un poco complicada, ¿sí? Donde los hospitales y clínicas, en unas situaciones ha entrado gente que no sabe mucho o que no está acostumbrada a eso, ¿sí? De todas formas hay que supervisarlo, tienen que aprender sí o sí, ¿sí? Es inaceptable que una persona que trabaje en cualquier centro hospitalario, no en una UCI, no en una emergencia, en cualquier sitio, no se lave las manos, ¿ya? El alcohol entre el 62 y 95% es generalmente útil con las bacterias. El ideal es al 70%, como habíamos visto en farmacología, ¿sí? Porque es poderoso y además se evapora un poco más lento que el de 95-98%, el isopropílico, que es de 98-99%. Porque al evaporarse muy rápido no mata todas las bacterias. En cambio, el 70%, como tarda más en evaporarse, entonces llega a matar todos los gérmenes, bacterias, virus, ¿ya? Y la clorhexidina promueve la duración de esto en el tiempo, ¿sí? Entonces, casi todos los concentrados vienen alcohol gel con alcohol y clorhexidina, ¿sí? O cuando se lavan las manos ustedes, viene alcohol y clorhexidina. ¿Para qué? Para que actúe rápido y para que dure en el tiempo, ¿ya? Las eficacias contra virus, con el lavado de manos, está totalmente determinada contra virus de la influenza y contra coronavirus. ¿Ya? Hay otros tipos de virus en la cual no está determinada la eficacia. Sí, contra influenza y con coronavirus, ¿ya? Hay toallitas con alcohol que te vienen a veces con los catéteres, con las venopunciones, ¿sí? Que son un poco menos eficaces que los geles, ¿ya? La técnica debe durar más de 20 segundos. También he visto que se echan gel en las manos y hacen así y ya está. O se lavan las manos, se echan jabón y se enjuagan, ni siquiera se lavan, ¿ya? Sí, pues doctor, es que me hace heridas, ni modo, pues ¿para qué estudias medicina? ¿Para qué estudias enfermería? Es así, ¿no? Es como que me digas que el mecánico se queje porque se ensucia las manos con grasa. Entonces no puede ser mecánico, ¿no es cierto? O que el cocinero no le gusta que le quede la grasa en las manos o la sal. Ni modo, tiene que tocarlo, ¿ya? Entonces ustedes se tienen que lavar las manos. Pueden presentar dermatitis de contacto según la cantidad de veces que uno se lave, según las formulaciones y según el clima. Acá en Arequipa el clima es seco, entonces favorece a que tengamos dermatitis de contacto, ¿ya? Para eso existen casi todos los jabones o los geles, van a ver que vienen con aloe vera, que es el extracto de sábila, ¿ya? Porque el aloe vera humecta las manos. Y van a ver si cuando ustedes echan un gel, un alcohol gel, y luego se lavan las manos, es como que tuvieran una capita encima, ¿ya? Porque ese es el aloe vera que los está protegiendo. Otra cosa que deben saber es que con el tiempo, yo trabajo en la UCI y hay veces en las que nos hemos lavado entre 20 y 30 veces en un día, y no solo eso, nos hemos tenido que entrar a bañarnos completamente entre 10 y 12 veces en un día, ¿sí? Ustedes sabrán que después de la epidemia del COVID, por mí no bañarme un mes, pero ni modo, mis hijas me botan de la casa. Entonces, vienen con aloe vera para disminuir esta dermatitis por contacto. Sin embargo, se da. Y con el tiempo va bajando, ¿sí? Va calmando. Cuando ustedes hagan su internado,
es muy probable que la mayoría haga heridas, sobre todo en la época que es más seca, ¿no es cierto? En agosto, septiembre, el clima que es más seco. Mm, y ahí pues van a hacer su dermatitis, ¿ya? Cuando se elige un producto, tienen que elegirlos la mayoría, ¿sí? Se tiene que promover el uso de alcohol antes que jabones, no se debe usar jabones. ¿Se usa alcohol gel o se usa clorexidina con alcohol? ¿Ya? Hay que lavar las manos con agua fría o tibia. No se debe usar agua caliente. ¿Ya? Yo no sé de dónde han sacado esa idea de que el agua caliente, el tecito caliente, el cafecito quema eso, ¿no? Hay una palabra que se llama quemadura, ¿sí? Y eso sucede en las manos, en la vía aérea, ¿ya? Y bien, en zonas húmedas sí se puede usar el uso, sí se puede dar el uso de guantes, pero estériles, ¿ya? ¿Cuándo debemos usar guantes? Miren, ¿cuándo? Antes de un procedimiento aséptico, guantes estériles. Cuando vamos a tocar sangre y en pacientes aislados, pues sí, definitivamente. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. No es que me pongo guantes y reviso a mi paciente. Lo que hago es protegerme a mí, nada más. Pero al paciente no lo están protegiendo. ¿Sí? Y lo que tenemos que tratar de evitar son las neumonías intrahospitalarias, las infecciones urinarias. ¿Sí? Por una neumonía intrahospitalaria se gastan aproximadamente $40,000. ¿Sí? Todo eso, imagínense que en un servicio hacen 10 neumonías intrahospitalarias. Son $400,000. Seamos buena gente. Ya le pusimos todos los medicamentos más chotos que hay. $20,000. En total son $200,000. ¿Ustedes creen que $200,000 no les alcanza para capacitarse, para comprar jabones de uso adecuado, de calidad, para usar mandilones y guantes de forma adecuada cuando se necesitan, porque no se necesitan siempre? ¿No les va a alcanzar? ¿Sí? Solo previniendo una neumonía intrahospitalaria, ya todo sirvió. ¿Ah? Así que cuando les digan de que el hospital no tiene plata, les dicen eso. Agarran y sacan, a ver, sáqueme la cuenta de cuánto gasta usted en un paciente con una neumonía intrahospitalaria, que muchos van a terminar intubados, que están con meropenem, linezolid, vancomicina, colistina, con caspofungin, catéter venoso central, en UCI o en UCIM, y que esté 10 días nomás. Te van a sacar la cuenta. ¿Sí? Entonces, realmente evitar todo esto es importante, ¿ya? Bien, existe el triclosan, ¿ya? Para el lavado de manos. No se ha demostrado de que su uso sea mejor. Lo mejor hasta ahora, hasta el momento, es la clorexidina con alcohol o el alcohol gel que tiene clorexidina y que tiene aloe vera, ¿ya? Cuando hay un paciente con Clostridium difficile, se debe lavar las manos todo el tiempo y además se deben usar guantes estériles. Ya, miren que hay indicaciones precisas para los guantes estériles. ¿Sí? Cuando hay un lavado de sitio quirúrgico, alcohol y clorexidina, que es mejor que el isodine y el alcohol yodado. ¿Ya? En cuanto al uso de uñas, ¿ya? Este, La transmisión de cualquier germen es menor cuando las uñas tienen menos de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, doctor, pero a mí me gustan las uñas largas. Doctor, yo soy guitarrista y tengo que usar las uñas de los dedos meñiques largas. Yo también y me las tengo que cortar. Miren, no hay uñas. Tengo pezuñas, pero no tengo uñas. ¿Ya? Ni modo.
a mis queridas alumnas, que son bellas y hermosas, sean bellas y hermosas sin uñas, por favor. ¿Ya? Es importante. ¿Y cuál es el problema además? De que si las usan largas y se dicen, ya me pondré guantes, van a romper el guante. Así que no lo hagan. Bien, el lavado de manos, además, tiene una técnica que está ya determinada hace años. ¿Mm? Cuando uno lo lava con jabón, con clorexidina, perdón, y alcohol, tiene que durar de 40 a 60 segundos, ¿sí? Y lleva estos 12 pasos, ¿sí? Termina el 11 porque empieza acá en cero, ¿sí? Lleva estos 12 pasos, ¿ya? Lo ideal, una vez que tú ya te acostumbras, ya te lo lavas ni siquiera sin ver nada, ¿no? Ya sabes, ya, pues, ya sabes, estás así, estás conversando con tus compañeros de trabajo mientras te lavas y estás lavándote sin ver. Pero al comienzo lo ideal es que siempre esto esté pegado en el sitio donde uno se lava las manos, porque va a haber gente nueva, va a haber familiares, va a haber interconsultantes, y de esa forma es como tienen que aprender a lavarse las manos. Y con el alcohol gel, que es lo que hemos usado más ahora en el COVID, son estos pasos. Y dura de 20 a 30 segundos. ¿Sí? ¿Cuándo son seguras sus manos? Cuando se seca el alcohol. No es que me hago así, ya está. No, tienen que seguir frotándose hasta que se seque el alcohol. Ustedes se van a dar cuenta, se seca el alcohol, ¿sí? Y ya está, listo, ¿sí? 20 a 30 segundos. Entonces, acá es de 40 a 60 segundos y de acá es de 20 a 30 segundos, ¿sí? Bien, eso es básicamente con el lavado de manos y para qué usamos los guantes, ¿no? Ahora, hay situaciones especiales que se han dado con esta pandemia, ¿ya? Que en realidad ya se habían dado con la de la influenza, pero como nosotros no le hemos dado bola, ni modo. Ahora pagamos las consecuencias de hacernos los sabelotodos. Entonces, si ustedes están usando guantes, ¿sí? En el COVID, sus primeros guantes acá en el Perú se están usando como si fueran la piel. Y encima se ponen otros guantes muchas personas. Entonces, a esos primeros guantes, ustedes tienen que echarse alcohol gel, porque son guantes no estériles. Entonces, tienen que lavarse las manos para proteger. Es por eso que en todo el planeta la tasa de infecciones intrahospitalarias se ha cuadruplicado. ¿Sí? Se ha cuadruplicado porque hemos cometido el error de ponernos guantes sin echarnos el alcohol gel muchas veces. O subestimar, porque como tú estabas protegido, entonces pensabas que no había que proteger al paciente. Eso, chicos, lo tienen que tener clarito, ¿ya? Esto tiene que estar súper claro. Miren, no es nada del otro mundo. No sé cuánto nos hemos tardado en la clase, 20, 30 minutos, pero esto tiene que estar para toda la vida. Si alguno rota en mi hospital y se me cruza, y yo veo que toca un paciente sin lavarse las manos, tengan por seguro de que va a ser probablemente la última vez que lo hagan, porque el roche que les voy a hacer delante de todo el mundo no se lo van a olvidar nunca más, ¿sí? Porque eso sí es una falta grave. Y lo peor de todo es que nadie se las enseña, y lo peor de todo es que va a haber asistentes que les digan, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo tampoco estoy de acuerdo con que rapten chicas y después las usen para trata de blancas, pero lo siguen haciendo, ¿no? Entonces ustedes tienen que seguir lavándose las manos, porque saben que no hacerlo es eso, es un crimen, igual de grave que el que les he mencionado, porque por culpa de eso se va a perder una vida, ¿sí?
y toda una familia va a quedar desamparada. Entonces tienen que hacerlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Yuju, yuju. ¿Están? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, qué Sí, bueno. doctor. Sí, doctor. Ya. Más les vale, ¿ah? Ya, chicos. A ver, vamos a ver ahora. ¿Qué temas han hecho ya con Aldo? ¿O no han hecho ninguno? VIH, TBC, doctor. Ya, Y y diarreas diarreas. también. Diarreas. Ya. Ya, entonces ahora vamos a hacer bacterias resistentes, ¿ya? A ver. No sé por qué está así. Es que se actualizó esta cosa y no se la vida imposible. Ya me hacía la vida imposible sin actualizarse. Ya. A ver, voy a compartir otra vez. Tin, tiri, tin. Ya, ¿sale? ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, chévere. Bien. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las bacterias resistentes, ¿no es cierto? Las bacterias resistentes, como un concepto básico, es el tipo de bacterias que la droga que inicialmente o principalmente se estudió para matar esta bacteria ya no sirve más. Entonces ya vas viendo que esa droga, que esa bacteria es resistente, ¿sí? Pueden haber multidrogos resistentes, que son los que vamos a ver ahora y que son los que nos traen problemas serios, ¿no? Y básicamente es otra pandemia eso. Y nos trae problemas económicos, ¿ya? La infección por una bacteria multidrogo resistente ah, aumenta el aspecto económico en un paciente casi en $100,000, ¿sí? Es bastante. Hay países donde te cubre todo, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, Argentina, te cubre todo. Acá en el Perú también, aunque no crean, en los sitios donde la gente es asegurada o tiene SIS, les cubre casi todo, todo, ¿sí? Pero hay sitios donde la salud es privada, por ejemplo en Estados Unidos, donde te terminan debiendo. Por ejemplo, tengo una prima que tuvo COVID y cuando salió del hospital tiene hipotecada la casa, el auto y la empresa, porque la factura del hospital le sale $2 millones. Es decir, a partir de ahora trabaja para pagar su COVID. Sinceramente, yo particularmente prefiero que morirme para trabajar para el hospital, ¿no? Entonces, este, es importante el impacto económico que tiene las bacterias resistentes, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque no se les está enseñando esto sobre los impactos sociales y económicos que tienen las diferentes enfermedades. Y justo es gracias a eso, al impacto económico y social que tiene una enfermedad, que se logra cambiar la enfermedad. Es decir, yo logro que mi protocolo de prevención
se ajuste y que el hospital me lo pague, el hospital se lo compre, ¿sí? Me crea lo que le estoy diciendo por el impacto económico. El hospital se ahorra $1000, para ellos es un sueño adorado. Y en una clínica mucho más, como cualquier cosa del Estado, ¿sí? Y si ahorras y además mejoras la situación de tu paciente, ¡fua! Buenísimo, ¿no es cierto? Entonces, por eso les hablo del impacto económico. Porque les guste o no, en nuestro mundo, hoy por hoy, todo se basa en el impacto económico que tenga. ¿Sí? Bien. ¿Qué organismos multidrogo resistentes vamos a ver? El principal, hasta hace unos 12 años, era el Staph aureus. Hoy ya no. Hoy llega a ser en algunos sitios incluso menos de 10%. ¿Ya? Se volvió rápidamente resistente a la penicilina y a la meticilina. ¿Sí? Hay dos cepas de Staph aureus multidrogo resistente. ¿Sí? Y las dosis altas de vancomicina se deben usar en estos casos. Por ejemplo, en pulmón usamos 1 gramo cada 8, en cerebro usamos 750 cada 6, ¿sí? De todas formas, es algo muy superficial lo que les digo, porque existen unas guías de manejo de vancomicina, nada más, ya que no las vamos a tocar ahora, ¿sí? Donde tienen que medir el pico y el valle de la droga para modificar y disminuir los riesgos que tiene el uso de la vancomicina, ¿no? Que son plaquetopenia, insuficiencia renal, alergias, síndrome de hombre rojo, etcétera. ¿Sí? Existe resistencia intermedia a la vancomicina y existen resistentes a la vancomicina, ¿ya? No he entrado, de verdad que no he entrado esta semana, pero hasta el último informe que yo leí el año pasado todavía, justamente para la preparación de esta clase, eran 26 casos en el mundo que habían sido resistentes. Solo 26. ¿Ya? Y 7 eran de Arequipa. 7 eran de una sola ciudad. Los otros 19 estaban distribuidos en todo el mundo. ¿Sí? Para que vean el serio problema que si nosotros tuviéramos 14 millones de habitantes estaríamos bien complicados. ¿Ya? Cuando existe resistencia, que son muy pocos casos, o intermedios, que sí son más, ¿sí? Se debe usar linezolid y daptomicina, o daptomicina, ¿ya? De todas formas, cuando usamos linezolid en estos pacientes, cuando tienen falla renal, ¿no? Aguda. Porque si la falla renal es crónica, preferimos vancomicina, que es bactericida. El linezolid es bacteriostático, ¿sí? Entonces usamos linezolid o daptomicina. ¿Ya? El linezolid puede producir confusión, estado mental alterado, puede producir acidosis metabólica. Hay que tener cuidado con eso. Después vamos a tener otro tipo de organismos multidrogos resistentes, hoy por hoy, que es el enterococo resistente a vancomicina. ¿Ya? El fecalis puede ser tratado fácilmente, pero el faecium debe ser tratado con linezolid o tigecyclina. ¿Ya? Acá tenemos linezolid y tigecyclina, daptomicina no tenemos acá en Arequipa. ¿Ya? Luego tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que junto con el Acinetobacter baumani, ¿sí? Son los dos gérmenes multidrogos resistentes más agresivos y que han ido acaparando las estadísticas brutalmente. Cuando yo hice la residencia hace 16 años, ya estoy viejo, ¿eh? 15 años, cuando hice la residencia hace 15 años, no teníamos Acinetobacter. Casi el 45% eran Staphylococcus aureus.
Hoy por hoy, el 76% es Acinetobacter, ¿sí? De ahí casi un 15% es Pseudomonas. Y recién ahí viene el staph, es decir, el Acinetobacter se ha comido al staph y lo ha desplazado y es más agresivo, ¿ya? Es una bacteria gram negativa. Ustedes saben que las bacterias gram negativas son más agresivas, ¿no? Bien, con la Pseudomonas aeruginosa, sí hay que usar dos drogas en los siguientes escenarios. En la neumonía severa, en la meningitis por Pseudomonas y en cualquier shock séptico, ¿sí? Después, si es cualquier otra infección abdominal, infección urinaria, que no tiene shock séptico, solo debemos usar una droga. En general usamos meropenem o colistina, ¿sí? Pero si son alguna de estas tres cosas que les digo, neumonía severa, meningitis o shock séptico, entonces se usan dos drogas, ¿ya? Luego vamos a tener los organismos multidrogos resistentes como el Acinetobacter. ¿Sí? Son cocobacilos gram negativos aeróbicos no fermentadores. Ya vienen con una resistencia innata a varios antibióticos. Tienen resistencia a penicilinas, tienen resistencia a aminoglucósidos, son gérmenes súper oportunistas, ¿ya? El tratamiento de elección, en realidad, del Acinetobacter es la ampicilina, ¿sí? Pero no por la ampicilina, sino por el sulbactam, la ampicilina sulbactam. En Europa sí hacen sulbactam solo, ¿sí? Y acá en Latinoamérica, en Argentina y en Uruguay hay sulbactam. Entonces a estos gérmenes les damos sulbactam, que es la droga de elección, ¿sí? Cuando el sulbactam no sirve, entonces el tratamiento de elección sí son los carbapenem, simipenem o meropenem, o la colistina, ¿sí? Que es una polimixina. Entonces, por ejemplo, acá en Arequipa, por suerte en la clínica no he tenido nunca un caso de Acinetobacter. En el hospital, la mayoría son Acinetobacter multidrogo resistentes. Así que cuando llega un paciente con infección intrahospitalaria, hasta demostrar lo contrario, yo le meto colistina. Porque con el Acinetobacter tú pierdes un poquito de tiempo y el paciente se muere, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo bien claro, que doctor, la colistina es muy agresiva, pues produce falla renal, sí, pero el Acinetobacter produce muerte. Entonces, si nosotros sopesamos la situación, prefiero meterles colistina, ¿sí? Y fuera de eso, al final se van a dar cuenta de que estos pacientes empiezan pues con cefepime, meropenem, y todos terminan en colistina, ¿sí? Solo que a los que se les inició la colistina más tarde, duran más tiempo hospitalizados, ¿sí? Entonces iniciemos temprano, hagamos bien las cosas, no tengamos tanto miedo, ¿ya? Entonces el tratamiento de elección es el sulbactam, ¿sí? Es el sulbactam. Si fuera resistente o no le hace, entonces podemos iniciar carbapenems. Después tenemos las enterobacterias BLE, van a ser resistentes a cefalosporina de tercera generación o Astreonam, deben ser tratadas con colistina, aminoglucósidos, carbapenems o tigeciclina. Cada vez son más, son gram negativas, ya, ya es un problema de salud pública esto. Básicamente vamos a hablar de esos gérmenes, ¿sí? Y otro germen que no está acá en estas diapositivas, que se ha convertido en un dolor de cabeza y en una pesadilla, es
la cándida, ¿ya? La cándida albicans y la parapsilensis, la tropicalis y la galbatra, si bien en algunas situaciones la galbatra y la cándida albicans eran menos virulentas, hoy por hoy ya son resistentes y se hacen agresivas, ¿ya? Entonces es otro germen multirodo resistente que ya tenemos, porque el fluconazol ya no le hace, la caspofungina a veces ya no, y hemos tenido que subir a anidalafungina, ¿sí? Y la Candida albicans se da en pacientes con neoplasias, con tuberculosis, se da en pacientes con VIH, se da en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Porque muchos me decían, doctor, pero esos pacientes que ya están mal, al contrario. Y el problema es que ni lo sospechan, siendo los pacientes en los que más se da la candidiasis sistémica. ¿Sí? Aquellos pacientes que están con nutrición parenteral durante mucho tiempo. Entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? Porque si no las tenemos en cuenta, se van a morir nuestros pacientes, ¿ok? Bien, ¿qué antibióticos específicos tenemos? Los beta-lactámicos, como saben, inhiben la síntesis de la pared celular, ¿ya? Tenemos penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams, y hay cefalosporinas de cuarta generación, ¿sí? Vamos a tener los inhibidores de la beta-lactamasa, como el avibactam, tazobactam, sulbactam y ácido clavulánico. Ya hoy por hoy tenemos la ceftazidina avibactam, ¿ya? El tazobactam, la piperacilina tazobactam, y la ceftazidima avibactam, sí están siendo usados contra gérmenes multidrogoresistentes, sobre todo con pseudomonas multidrogoresistente, ¿ya? El cefepime va a ser usado contra Serratia, Enterobacter, Proteus, cefepime y septacilima con pseudomona, el ceftarolin, que es uno nuevo, contra Marsa, es muy bueno, ¿ya? Es muy caro también. El Astronam para alérgicos y se usa en descalación, ¿sí? Los carbamazepines tienen un espectro un poco más amplio, ¿ya? La piperacilina tazobactam es de elección para infecciones intraabdominales y de piel, ¿sí? Esto no le quita que también se puede y se debe usar en neumonías, porque llega bien al tejido pulmonar, ¿ya? Y todos son tiempo dependiente. Por eso se usan en intervalos menores o en infusiones. Ya han visto que hay dos estudios donde el cual la infusión de carbapenems, imipenem, meropenem o ertapenem y la infusión de piperacilina tazobactam dan mejores resultados que darlos cada 6 horas o cada 8 horas como se dan usualmente. ¿Ya? Luego tenemos las fluoroquinolonas que se usan para pseudomonas, ¿sí? Actúan sobre la DNA girasa, que ya lo saben. El ácido nalidíxico solo se usa en ITU. Hay de segunda generación, de tercera generación, no se deben usar en gestantes ni en lactantes. Tenemos los aminoglucósidos que se usan a la unidad ribosomal 30S, son los únicos que se unen a estas unidades y que son bactericidas porque actúan interfiriendo en la producción de proteínas de la pared celular, entonces se rompe la pared celular y muere la bacteria. Todos los demás antibióticos que actúan en las subunidades 30 o 50S son bacteriostáticos, como el linezolid, por ejemplo. ¿Ya? Se usan los aminoglucósidos en terapias combinadas. Hoy por hoy no están indicados como primera opción en tratamientos de neumonías. Hay otras opciones, ¿sí? Se usan si es que fueran, pues,
una opción de última oportunidad, ¿sí? Entonces ahí sí se usan, ¿ya? Van a matar por concentración, ¿ya? Van a penetrar poco al pulmón y se inactivan a pH bajo. Luego tenemos la banco, que actúa sobre la síntesis de pared celular, sobre la unión alanina-alanina, sobre gram positivos, mata de forma tiempo dependiente. Básicamente se usa para enterococo, se usa para MARSA, ¿sí? Algunos anaerobios, ¿ya? Solo el 50% ponerte en el pulmón, por eso hay que dar dosis más altas. Produce poca penetrancia en el biofilm que se produce en los tubos endotraqueales, ¿sí? Los enterococos hacen alta resistencia y debe darse de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Si es pulmón, cada 8 horas. El linezolid, que es una oxazolidona, inhibe la síntesis proteica evitando que se formen complejos 70S. No hay resistencia cruzada. Es bacteriostático contra MARSA y contra enterococo vancomicino resistente. Es bactericida contra neumococo y no necesita cambios en falla renal. Eso es lo bueno. No produce falla renal. La banco sí produce falla renal, si se acuerdan, ¿ya? Entonces necesita cambios. Y el problema está en que, como les decía, hay unas guías pues, para el manejo de banco, donde hay que medir pico y valle, y acá no se mide. Entonces, cuando ya tienes falla renal, la verdad es que no sabes si le estás dando mucha dosis o poca dosis, porque lo que te diga, pues, el librito, no es lo que pasa en la vida real, pues, ¿no? Es una orientación nomás. Luego tenemos la daptomicina, que no hay acá, es bactericida activo contra la pared celular, MARSA y vancomicino, enterococo vancomicino no resistente. Tiene poca penetrancia en el pulmón también, no se usa en neumonías, ¿ya? Se usa mucho para infecciones de piel, como fascitis necrotizantes, celulitis necrotizantes. La dosis de piel es 4 miligramos por kilo por día y 6 para infecciones sanguíneas. Y puede dar miositis, ¿ya? Con elevación, con rhabdomiolisis, ¿sí? Luego tenemos a la ciclina, ¿ya? Que es una tetraciclina, ¿ya? Inhibe la síntesis de proteínas, baja actividad contra pseudomonas, ¿sí? Es activa contra MARSA, enterococo, Klebsiella multigrogo resistente, Acinetobacter y E. coli. No es de elección para ninguna de ellas, ¿sí? A ver, vuelvo a repetir. Es activa contra enterococo, MARSA, Klebsiella, Acinetobacter y E. coli, y no es de elección para ninguna de ellas. Siempre va a ser el as bajo mala manga, pero ustedes no van a empezar con tigecyclina, ¿ok? Sea una dosis inicial de 100 o 75, seguido de 50 cada 12 horas. ¿Ya? En falla hepática severa se debe reducir la dosis. ¿La hemos usado? Sí, la hemos usado. Sobre todo para infecciones intraabdominales por alguno de estos gérmenes, ¿sí? Pero no es de elección. Empezamos con una piperacilina tazobactam, o empezamos con un meropenem, ¿sí? Empezamos con una ampicilina sulbactam, una ceftazidima bivactam, ¿sí? Pero si no ayuda, si tiene alergias, si ya vemos por cultivo que no va, entonces podemos iniciar tigecyclina. ¿Cuál es el beneficio de la tigecyclina? Que es una droga de amplio espectro. Todas las drogas que hemos visto, no, ninguna es de amplio espectro. Son de espectro reducido, como en la vancomicina, solo para MARSA, ¿no? Ese es su espectro, que no es lo mismo que sea potente, si es potente, tiene poca resistencia, pero su espectro es reducido. O de espectro ampliado, por ejemplo, que es pues la ceftazidima más avibactam, porque la avibactam le amplía un poco el espectro, la amoxicilina ácido clavulánico le amplía el espectro, la ampicilbactam amplía el espectro, y pipetazo, piperacilina tazobactam, que definitivamente dentro de estas
junto con la ceftazidima avibactam son las más potentes, las que menos resistencia tienen, ¿sí? Entonces, tiene un espectro aumentado, ¿ya? Y vamos a tener las polimixinas, ¿no? Que son la colistina. Son péptidos cíclicos que tienen un efecto detergente, produciendo disrupción de la membrana celular. La dosis es de 1.5 a 2.5 y de la colistina es de 2.5 a 6 miligramos por kilo. De colistina. Tengan en cuenta que viene con excipientes y a veces damos dosis más bajas porque no vemos cuánto de colistina está trayendo. ¿Sí? Ponle 150 cada tanto. No. ¿Ya? La actividad es como los aminoglucósidos, concentración dependiente. ¿Ya? ¿Qué terapias de combinación podemos dar? Dapto más genta, rifa más line. Esto realmente es más viendo el mapa microbiológico y viendo al paciente. Son algunas recomendadas, pero es viendo el mapa microbiológico, están adentro. Ya, pero nada más. ¿Ya? En gran negativos vamos a dar infusión de carbapenems más colistina o aminoglucósido. Nunca junten colistina más aminoglucósido, porque las dos son súper nefrotóxicas, ototóxicas, ¿sí? Y el riesgo de que el paciente vaya a falla renal es 50%. Es alto, ¿ya? Y por último, vamos a ver la nidalafulgina y la caspofungina, ¿sí? Ante el advenimiento de la candidiasis, por ejemplo, justo antes de ayer terminó de hacer el mapa microbiológico post-COVID de la clínica, ¿sí? Y el 30% de nuestras infecciones han sido por cándida. 30%. MARSA hemos tenido 3%, es decir, si viene un paciente no le vamos a dar vancomicina como tratamiento inicial, solo si sale algún positivo, ¿no? Y Stenotropomona maltófila, que es una droga, es un germen que ha aumentado mucho y que es multidrogo resistente, es de las familias de las pseudomonas, ¿ya? Y el tratamiento es con cotrimoxazol, endovenoso, ¿ok? Y si no, levofloxacino. Esto es para tomarlo en cuenta, porque acá hemos tenido 36% de, 26%, perdón, de estenotrofomona, y en el hospital hemos tenido 46%, es decir, es un germen muy agresivo, oportunista y de una alta prevalencia, ¿sí? Entonces yo acá hacía a mis pacientes, si hacen una neumonía inicialmente antes de tener el cultivo, les tengo que dar cotrimoxazol endovenoso y meropenem. Acá en la clínica. En el hospital les tengo que dar colistina, les tengo que dar cotri y les tengo que dar banco o linesolid. ¿Sí? Entonces, esas combinaciones de terapias van a depender de tu mapa microbiológico, ¿ya? No es algo estricto, pero sí en el examen les voy a poner algunos casos en los cuales ustedes tengan que decidir, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos va. Bien, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Bueno, es respecto a que se hace algún tipo de medida luego de realizar los mapas microbiológicos. O sea, si es que de repente se hace una limpieza por semanas o se mantiene, o sea, o qué se hace luego de ello. Ya. No, en realidad las UCIs se deben limpiar cada 6 meses, ¿sí? Y se dejan 3 días vacías. En el estado actual eso es imposible hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es que yo te puedo explicar de dos formas esto.
como lo hago en la clínica y como se hace en el hospital. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros en la clínica? Nosotros tenemos 2 UCIs en la clínica. Entonces, cerramos la mitad de una UCI, limpiamos, luego cerramos la otra mitad y así. Nosotros hasta este año, hasta abril, teníamos 2% nada más de infecciones intrahospitalarias. Durante el COVID, como tuvimos que contratar muchas enfermeras nuevas y que no estaban acostumbradas a nuestro trabajo, y el lavado de manos era ineficiente, entonces tuvimos 16% de infecciones intrahospitalarias. Además que eran pacientes realmente raros, o sea, eran pacientes que tenían unas respuestas mm, fuera de lo común, ¿ya? Y muchos ya venían infectados, o la mayoría, pues nosotros creemos, porque al segundo día, primer día ya teníamos cultivos positivos, ¿sí? Además del COVID. ¿Y por qué venían infectados? Porque ustedes saben que, como les dije inicialmente, que nada servía, y mucha gente no me creyó, ahora ya me creen porque ya todos los estudios han demostrado que nada sirve. Le metían hidroxicloroquina, que es inmunosupresor, acuérdense que se usa para la artritis reumatoidea. Le metían tocilizumab, ivermectina, metilprednisolona, y así venían los pacientes. Todos los pacientes que hemos tenido acá en la UCI han tomado ivermectina, han tomado CDS, han tomado, no se imaginan todo lo que han tomado. Mate de tilo, mate de canela, de clavo, de todo. ¿Sí? Entonces ya venían inmunosuprimidos. Y ya venían con una infección sobreagregada. Entonces se nos hizo difícil. Y es por eso pues que tenemos 30% de pacientes que han venido con cándida. Porque eso es por la metilprednisolona que han recibido. Sin duda. ¿Ya? Y se ha denunciado lo mismo en todo el mundo. Porque al comienzo hicieron estupideces en todo el mundo. ¿Sí? En el hospital fue otra cosa, porque el mapa microbiológico es brutal. Porque además dentro del hospital, acá en la clínica nosotros no hemos dado ningún tratamiento. Entonces ya llegaban acá y ya no se les daba nada, mejoraba la inmunidad. Nuestra mortalidad acá fue baja, ¿sí? Fue menos del 25%, una mortalidad comparable a los mejores sitios del mundo. Pero en el hospital le seguían dando tenofovir, ivermectina, hidroxicloroquina, ya ni sé qué más, tocilizumab. Entonces, una mortalidad muy alta, 80-70%, y una cantidad de infecciones que se llevan a los pacientes en 6 horas, 8 horas, por Acinetobacter, por MRSA, impresionante. Entonces, la forma como lo manejes va a ser diferente en cada lugar y dependiendo de 2 principales puntos. Que tu área administrativa crea y confíe en ti como personal, como equipo, ¿sí? Y te haga caso, o que no lo haga, como es en el hospital. No hacen caso, ¿sí? Entonces va a ser diferente. Nosotros intentamos cumplir los estándares porque nosotros estamos acreditando para ASI. Existen 2 acreditadoras en el mundo, que es Joint Commission y ASI, ¿sí? Es igual, cualquiera de las 2 es lo mismo. Y acreditar para una de las 2 quiere decir que tu servicio es un servicio de una calidad alta. Entonces, al estar nosotros con eso, nos autopresionamos, pues, para que las cosas sean así. Entonces, acá normalmente sí vaciábamos la UCI 3 días. Y por eso no teníamos tampoco nada, porque nos hacen cultivo una vez a la semana de la mesada, de la computadora. Vienes y te agarran la mano y te hacen cultivo de la mano, del sitio donde tomas el café, de todo, ¿ya? Y siempre hemos estado bien. En el COVID definitivamente no hemos estado tan bien,
No hemos estado tan mal tampoco, pero la cosa está pues bien, ¿no? Y eso nos ayuda, el control. Que te controlen no es malo, si ese control va a servir para mejorar siempre las cosas, ¿sí? Entonces que te controlen pues no es malo, hay que controlar. Y tú tienes que saber aceptar cuando en tu control te fue pues mal, ¿no? Porque vas a aprender y vas a cambiar las cosas, es lo mejor que te puede pasar. Entonces acá nos controlamos, yo creo que es la mejor forma, ¿ya? Te hablo de las UCIs. En los servicios de piso es mucho más fácil porque como son ambientes para cada persona, únicos, separados, no son tan inmunosuprimidos los pacientes, entonces se cierra pues la habitación por lo menos 6 horas, se hace un tratamiento adecuado. Igual acá se limpia la habitación 3 veces, se da ozonoterapia, se da un montón de cosas, ¿ya? Pero en el hospital pues no se puede hacer eso. Lamentablemente, como está, tenemos 7 UCIs en el hospital y solo una se puede hacer eso porque tiene los cubículos, pero las otras no se puede hacer. ¿Sí? Y si ni te sacan cultivo para tus pacientes, imagínate si te van a sacar cultivo pues, de la computadora, de la mano, del celu, de la mesada. No, ¿se debería hacer? Sí, porque lo que va a hacer es acortar y disminuir los costos del hospital. Y te hablo de millones de dólares. Pero ellos no lo creen así. O sea, no creen que la prevención administrativamente acá no sé cómo será en otros hospitales, yo te digo la experiencia que tengo acá y no funca, no sirve y da pena, ¿no? Porque tú sabes que se debe hacer, que se puede hacer, que le va a costar menos al hospital, bastante menos, pero ellos te dicen, pero hay que comprar un mandil más, entonces ya no. Así que bueno, hasta que no cambie la mentalidad de la parte administrativa también. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu mentalidad no sea ir a chorear, sino ir a trabajar y saber que lo que tú has empezado no lo vas a terminar, es lo más probable que lo va a terminar otro, y eso no importa, que eso está bien, ¿no? Mientras eso no cambie, no va a cambiar. Lo ideal, acá yo hago mi mapa microbiológico cada 3 meses, ¿sí? Y te puedo decir cada 3 meses cómo es y cómo ha evolucionado y cómo mejora y cómo empeora. En el hospital el último mapa microbiológico lo hicimos en el 2015. ¿Mm? Entonces son diferentes las situaciones, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor, buenas noches. Quería preguntarle, dentro de los gérmenes más agresivos, por ejemplo, el MRSA, la Acinetobacter y la Pseudomonas, a excepción de la Acinetobacter, ¿siempre deberíamos usar drogas combinadas o es que también, por ejemplo, en el Acinetobacter, No. perdón, en las demás podemos usar una sola? No, ¿Cuál sería lo en realidad ideal? hay varios estudios y hay una mecha brutal en eso, ¿sí? Pero los estudios son súper claros, ¿ya? En la única intervención que ha demostrado mejorar la mortalidad, el uso de drogas combinadas es con Pseudomonas. Por eso les insisto y les digo los tres escenarios en los cuales ustedes deben usar, sí o sí. En todos los demás, ninguno. Y más en Acinetobacter, que es donde más estudios hay. Porque insisten de que sí se debe usar 2 drogas. Todos los estudios multicéntricos, doble ciego, con más de 6.000 pacientes, que no han podido ser criticados porque están bien diseñados, han demostrado de que una sola droga es igual que usar más de una, pero tiene menos efectos adversos. ¿Sí? Entonces yo les hablo de algunas combinaciones que se pueden dar en ciertos sentidos en lo cual tengas algún intermedio o que el paciente no responde, tienes que aumentarle algo más, ¿sí? Pero no es lo usual, no es lo usual. Lo usual es usar una droga,
excepto para Pseudomonas en esas 3 condiciones que les mencioné, que es neumonía, shock séptico y meningitis. ¿Sí? ¿Por qué neumonía y meningitis? Sobre todo porque, como han visto, pues no pasa bien la barrera hematoencefálica y la penetrancia al pulmón de la vancomicina es 50%. Entonces tenemos que dar más dosis para que llegue una concentración inhibitoria mínima interesante, importante, ¿no? Pero después no. Tu pregunta es muy buena. Es tan buena que he tenido discusiones prolongadísimas con infectólogos de otros lados y nunca me han podido demostrar de que sí es mejor. Bien, ¿alguna otra Ya, pregunta? ya, doctor. Gracias, doctor. Listo, Thais. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien. Nos vemos. Saludos, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor.